Hay gente que no le gusta que uno diga esto. Estados Unidos está cayendo en una debacle, en una desorganización. ¿Por qué? Porque a veces lo que hemos vivido ya por muchos años en esta nación, podemos entender el por qué mucha gente siente que vivir aquí ya no es lo mismo. Se ha perdido el sistema hegemónico per cápita que tiene un ciudadano en una nación desarrollada. Se ha perdido la estabilidad social, la delincuencia está arropando como nunca los barrios neoyorquinos, los barrios hollywoodenses, los barrios californianos, los barrios de zonas como Miami, miamenses. En fin, una lista de perspectivas negativas que se están viviendo en las comunidades hispanas, latinas, nuestras en los días de hoy. La acumulación de casos delincuenciales es bastante amplia. Sentimos que Estados Unidos está perdiendo su hegemonía de primera potencia mundial. ¿A qué se debe esto? A la desconfianza de la inestabilidad de la representación de un gobierno, de la economía, del declive en los procesos políticos. No sabemos específicamente. Habría que ser un politólogo profesional o un comunicólogo avesado para poder hurgar e hilar esos temas que te lleven a la transparencia de un análisis cuerdo del por qué Estados Unidos al parecer está perdiendo esa hegemonía, está perdiendo esa confianza, está perdiendo ese dominio, está perdiendo ese razonamiento, está perdiendo esa posibilidad. Esto no merma que en la frontera sur las personas quieran seguir entrando niños, matrimonios por miles a través de la frontera con México. Esto no merma las aspiraciones de un gran cuadro de personas que desean venir a los Estados Unidos. Pero ¿cuál es la importancia de poder llegar a esta nación? ¿El sueño americano? ¿El poder realizarse? ¿El poder conseguir cosas que en nuestras naciones parecen imposibles de obtener? ¿El poder vivir de manera diferente? ¿El fiscalizarse una mejor forma de cuidado y atención médica? ¿El ganarse, granjearse con trabajo una estabilidad económica y social? Todo esto, a razón de la situación del planeta, se está mirando de una manera mucho más diferente y dificultosa que como se miraba hace 20 años, 10 años, un lustro apenas. Estados Unidos para mucha gente ya no es lo mismo, ya no es el mismo lugar, ya no es la misma potencia, ya no es el mismo territorio de ensueños. Estados Unidos es una paráfrasis de una realidad negativa y amarga para aquellos que no tienen hogar, para aquellos que no tienen trabajo, para aquellos que no tienen educación, para aquellos que no tienen disciplina y aquellos que no tienen la salud necesaria para aguantar el abayazamiento de vivir en una economía que va en picada. Quiere decir que una persona que ostente, que posea una buena salud, puede seguir luchando con el frío, con el calor, con las necesidades en esta nación. Pero una persona que psicológicamente, una persona que físicamente y que también sentimentalmente esté diezmada, se le haría muy difícil estabilizarse en esta economía. Se le haría muy difícil sin una educación profesional salir adelante en la economía actual que vive, que tiene, que posee los Estados
Unidos de Norteamérica. Flaquezas sistemáticas o planificación gubernamental desactiva, inactiva, inapropiada, entrega de muchos recursos económicos a la población mal redirigidos, economía de mercado en ataque per cápita, disolución y precios altos de los hidrocarburos, poco a poco el ausentismo de un control de precios en la canasta básica y productos de primera necesidad en una nación como esta del primer mundo hace que muchas cosas se entrecomillen y se representen en pretéritos imperfectos cuando una persona habla de una estabilidad, porque la misma debe ser al cubo. Si hay estabilidad social, si hay estabilidad económica, si hay estabilidad laboral, entonces hay una buena ingeniería y un buen engranaje de la economía social y de la economía que un gobierno pretende manejar para a través de eso traer lo que llamamos la estabilidad civil. Esa estabilidad que te da derecho a vivir en un país en orden, fuera de asesinatos, de violaciones, de robos, de violaciones a los derechos humanos y también el esquema del crimen común que se ha acrecentado en ciudades, como les refería al principio, que aunque tenían su alta tasa de criminalidad, ahora mismo no son más que costumbres, el lidiar diariamente con la muerte, con los robos, el lidiar con los empujones en los trenes, el lidiar con algo que es muy desdeñable, el irrespeto a las autoridades, a los policías, el lidiar con una falta de ley en las manos de aquellos que de una u otra manera son delincuentes reincidentes y que cuando lo agarran ya han matado, han vuelto a matar, han vuelto a robar, han vuelto a delinquir y es como si no estuviésemos control de esto que está pasando. La situación de la delincuencia rampante en nuestros barrios, en el caso de Chicago. Yo soy un hombre de noticias, he estado leyendo información esta semana y a cada momento Chicago reluce por la gran cantidad de atracos, de muertos, de violencia pública que está viviendo esa nación. El área de Boston. Boston usaba ser un lugar con un poquito más de tranquilidad, muy diferente a Filadelfia, donde el ascenso de las muertes y la delincuencia siempre ha sido rampante. Pero ahora, en esta etapa donde Nueva York está encabezando estos últimos 2 meses la lista de estado constitucional de los Estados Unidos, que está apareciendo entre uno de los lugares más peligrosos en esta nación para el turismo. Esa no es una buena noticia para Nueva York, ni en lo turístico, ni en lo administrativo, ni en la presentación clave que debemos dar ante el mundo. No es una buena noticia que se siga informando en las cadenas de televisión y en los noticieros la intranquilidad que estamos viviendo los neoyorquinos. A usted que nos escucha aquí en REN Radio, Radio Espiritual Mundial, que nos escucha y nos mira en YouTube, en Internet total, como es en Twitter, y también en cesarlantigua26@gmail.com, nuestro teléfono 929-622-1546. Donde quiera que nos escuchemos, estamos diciendo la verdad, estamos radiando lo que sucede, estamos constantemente trabajando con la situación informativa y este espacio, este programa, es un programa para decodificar esas noticias que de una u otra manera tienen impacto en nuestras vidas, tienen impacto en nuestro mover, tienen impacto en nuestras familias, tienen impacto en nuestra economía. Noticias que estos medios cristalizados en la indisciplina, en el ocultamiento, que estos medios que solapan el crimen y trabajan para instituciones como son los partidos políticos y las élites, no te dan y no te informan.
Nosotros tenemos el compromiso de informarte en este canal de cosas que la gente a veces le pasa por la nariz o le pasa por la frente y no tienen el tiempo de analizarlas. Con nosotros aquí las analizamos. ¿Qué nos dejó Di Blasio? ¿Qué nos dejó Cuomo? Todos estos delincuentes en la calle, sacados de Rikers Island en la época de esa cárcel de la pandemia para que no murieran allí. Pero sin embargo, ellos, hay 4.000 locos en la calle, desorientados, presos, sin hogar, sin casa, sin cuidado médico, que están matando, arriesgando, tirando gente al tren, dándole puñaladas a las personas, siguiéndolos en las noches y exigiéndole dinero y bebiendo, consumiendo bebidas alcohólicas en la calle a toda hora. Eso es lo que estamos teniendo en estos momentos. Esta dilipendiosa economía que nos ha llevado a tener un alcalde, como en estos momentos lo ha especificado él, con las manos atadas. Lo único que tiene es un poquito de refuerzo de la policía para lanzar el método de vigilancia en los trenes a través de las patrullas mixtas. Policías hembras, policías varones, haciendo servicio de 5 o 6 horas parados en las esquinas de las estaciones de tren. Y así, según dicen los especialistas, tampoco se va a detener esta vorágine de crímenes que estamos viviendo los neoyorquinos. Así que cuídese, no entre en plano de discusión con nadie, no esté usted expuesto a esta acumulación de muerte y de personas que han sido lastimadas producto de la gente violenta que nos circunda en nuestros barrios. Sea cuidadoso, no salga del apartamento a altas horas de la noche, no camine por calles solitarias y oscuras. Ya Nueva York está como cualquier ciudad del tercer mundo. Perdón, usted piensa que está en cualquier barrio de México, que está en cualquier barrio de Brasil. Usted piensa que está en cualquier favela, en cualquier barrio de la capital dominicana. Usted piensa que está en cualquier lugar de Nicaragua, de Honduras. ¿Por qué? La calidad de inmigrantes que están entrando a esta ciudad, la cantidad, el descontrol, la poca preparación, la falta de empleos, la falta de oportunidades, los lleva a que su único camino al llegar a una nación tan exigente como esta, sin licencia de manejar, sin idioma inglés, sin preparación duditativa, sin haber asistido a un centro de estudios, sin conocer una carrera universitaria, el único hecho que tienen para presentar es: aquí estamos, sálvese quien pueda. Aquí estamos, sálvense quien pueda. En el caso de Canadá, Canadá siempre está ofreciendo oportunidad a personas para que emigren a su territorio. Pero Canadá está ávida de profesionales y gente joven que vaya a reforzar la economía de ese país, metiendo 20 y 15 horas de trabajo diario, sacándole el mejor provecho al ser humano, lo que también pueden hacer con los robots, pero ellos prefieren el ser humano y sobre todo prefieren a las personas educadas. Prefieren personas educadas. Por eso el crimen y la baja tasa de mortalidad por criminalidad per cápita en Canadá, para solo hacer una comparación, es muy baja, es muy menor. En cambio, a la frontera sur, en México, el crimen es elevado, el diagnóstico de inestabilidad es 8.9 de 10, la inseguridad ciudadana es casi 9 de 10, los asesinatos, la mafia montada, la inestabilidad del gobierno, se puede vivir a flor de piel. Mira la diferencia entre la frontera norte y la frontera sur. Un Canadá estable económicamente, un Canadá codependiente de personas trabajadoras honestas y de profesionales, y una frontera sur donde viene todo ese montón de gente que no es porque son malos,
entiéndame, es que no han tenido la oportunidad de vida, es que vienen en una lógica derrotista, es que vienen sin preparación, es que vienen por el dinero, oportunidad económica, es que no vienen con filosofía de éxito, es que no conocen preparación, es que vienen de las maras, es que vienen de la pobreza, es que vienen de la rapiña gubernamental, es que vienen del abandono sociológico, es que vienen de la poca formación. No es culpa de ellos, es culpa de el latrocinio, el robo, la mala educación, el mal cuidado que ofrecen los gobiernos latinoamericanos. ¿Qué es Honduras como país? ¿Qué es Nicaragua como país? ¿Qué es la región de México como país? ¿Qué es el Pulgarcito, El Salvador como país? Es todo lo que los gobiernos, lo que los ladrones políticos y asesinos, lo que las mafias han hecho de esas naciones. Simplemente fantasmas de países con una banderita y un himno, pero con sociedades totalmente derrotadas, con sociedades totalmente en caso de intransigencia, con universidades en pobreza, con falta de oportunidades. Esa es la realidad de nuestra frontera sur, contrario a nuestra frontera norte, el Canadá, que es la símil más comparable, pero más dispar a la misma vez que he podido traer en este discurso de lógica hoy, en esta intervención radial y televisiva para comparar nuestro estado actual como nación. Somos el corazón de esa disparidad. Somos el corazón, Estados Unidos de Norteamérica, de esa disparidad. Y con un gobierno permisivo, con un gobierno embarrado económica y políticamente, con un gobierno inestable, con un gobierno con poca preparación y manejo político de liderazgo internacional. Porque para esto, si nos vamos a comparar, el demócrata es una de las personas que internacionalmente posee menos ecuanimidad de líderes. No son respetados internacionalmente. Se le da paso, se le da envergadura, se le da atribuciones por representar a Estados Unidos, pero en sí la cúpula demócrata es una cúpula débil a nivel internacional. Y siempre ha sido así. Y siempre con la economía son buenos para entregar todo lo que es el Tesoro Federal en manos de la búsqueda de apoyo político y social, pero en lo que es regentar una economía de mercado fuerte a través de la bolsa de valores, los esquemas económicos del mundo, los especialistas mundiales. No, en eso, para eso, ellos no son un gobierno estatutario. Son personas que hacen muy poco aporte al cuidado del estado físico de nuestra economía como nación del primer mundo. Dentro de las deudas de Estados Unidos y el esquema económico, los gobiernos demócratas han contribuido a endeudar más esta nación como nunca en la historia, principalmente en estos últimos 2 años de pandemia. Nos hemos endeudado más estos últimos 2 años de pandemia que en los primeros 400 años de nación y de fundación de nación, 338 años que este tiempo después de la pandemia. Estamos tan endeudados, que el descuido a los principales esquemas de nación, como es el crecimiento económico, lo laboral, el trabajo y como es la quietud y el cuidado del territorio norteamericano, está en manos de tremendos inectos. Inectos que están dejando que la India, que están dejando que Sur y Centroamérica, que están dejando que el Caribe, que están dejando que otras naciones sin esquema de política mundial como lo tiene esta, sean los que decidan
por la inmigración y el cordón umbilical de entrada a esta nación, que tanto trabajo le costaba legalmente a una persona preparada llegar a esta nación. ¿Usted sabe por qué sacaron 800 haitianos y pusieron el ejemplo de Haití? ¿Por qué? Porque querían, según ellos, presentarse como gente fuertes ante la inmigración. Pero ¿y por qué no lo hacen con los rumanos? ¿Por qué no lo hacen con los brasileños? ¿Por qué no lo hacen con la diarrea de cubanos que puede entrar a esta nación sin ningún problema y que no son molestados con los mexicanos, con los sur y centroamericanos que vienen en caravana? Pero era bueno poner un ejemplo con el más tuesco, con el más irracional, con el más y menos le importa al planeta, el haitiano y las haitianas. Sacaron 800 de Miami hace 7 meses y crearon un escándalo diciendo que los demócratas están cuidando el territorio. Y no hay nada más mentira que eso. A ese nivel hemos llegado, en ese nivel estamos, en una economía soslayada por el descuido de aquellos que están minando esta nación de la forma y la manera como ellos quieren verla. Por eso les decía al inicio que Estados Unidos ya no se siente ser lo mismo que cuando nosotros, en el tiempo que llegamos a esta nación, por ejemplo, yo llegué en los 80, era otra cosa. Y los 70 y los 60 de la paz y el rock and roll, la pipa de la paz y el pensamiento de aquella época musical, Estados Unidos era la presentación de otra cosa. Hoy ya no es lo mismo ni es igual. Si quiere venir, si quiere experimentarlo, si quiere sentirlo, pero también los medios de comunicación le están dejando saber que para vivir en esta nación hay que llegar con sentido de preparación y planificación si es que se quiere intentar comenzar a vivir decentemente, organizadamente y educadamente, y no caer en uno de estos barrios sin protección, sin seguro médico, sin trabajo, sin preparación, y el resto es como lo están haciendo hoy, millones en las calles, millones de homeless, sin hogar, sin comida, sin sostenimiento, sin medicina y esperando su muerte, donde ellos vinieron y entraron aquí pensando en su gran sueño de vida. Estados Unidos, lamentablemente, ya no es lo mismo. Nos vemos en el próximo video. Yo soy César la Antigua, esto es REN Radio, Radio Espiritual Mundial. No somos una emisora religiosa, somos una emisora espiritual, porque la religiosidad y la espiritualidad no es lo mismo. Hay quienes lo confunden, pero decir soy religioso a soy espiritual, hay una gran diferencia. Espiritual es oler, sentir la presencia de Dios. Religiosidad es un cúmulo de reglas que la religión empuja para bien y conveniencia de ellos mismos. Dios te bendiga y gracias por escucharnos.